Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical, en este día en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, es decir, tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Nosotros en otra oportunidad, cuando estuvimos explicando los otros días, principalmente el día de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión, la solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés, nosotros ya más o menos fuimos indicando algunos elementos a lo que hoy celebramos, ¿verdad? De lo que hoy celebramos, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros decíamos, según la teología de Lucas principalmente, es la que mejor nos muestra este aspecto de un Dios Padre, primera persona, que tiene el primer tiempo, digámosle de esta manera, de su acción, de su accionar, que es todo el Antiguo Testamento, según Lucas. El segundo tiempo decíamos que es Dios Hijo, Jesús, o mejor dicho, Dios que se encarna en la persona del Hijo, ¿verdad? O sea, el Hijo que se encarna en la persona de Jesús, Dios Padre siempre entonces en su accionar. Y después Dios mismo, ¿verdad?, que actúa, y ahora en el tercer tiempo, que sería la presencia del Espíritu Santo, que envía al Paráclito. Hape Paráclito Picomañan de Yaecuri es la iglesia, ¿verdad? O sea, somos nosotros mismos que hacemos presente la acción de Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo y que lo ponemos en este tercer tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Somos los responsables directos entonces de que Dios esté en el mundo, de que Dios actúe en el mundo. Así entonces, mirando con esta clave de lectura, con esta llavecita, vamos a mirar estas lecturas. La primera que nosotros utilizamos del libro de los Proverbios, capítulo 8, 22 al 31, así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada antes de formar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, jugaba con los hijos de los hombres. Qué interesante entonces, estamos en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Ciertamente, el concepto de Santísima Trinidad es un concepto teológico, es decir, aparece ya con los padres de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero ¿de dónde sale este concepto de Santísima Trinidad? Este es un concepto teológico. Es decir, sale desde una reflexión, desde la palabra de Dios, ciertamente. Como yo les dije, la misma teología de Lucas nos va enseñando y nos va mostrando que hay como un primer tiempo donde Dios Padre, un segundo tiempo como el Hijo, Salvador, con una función específica, ¿verdad? Y la tercera, que es el tiempo de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Lucas lo presenta muy claramente. Y desde ahí, entonces, la iglesia siempre propuso y siempre celebró o siempre entendió desde los padres de la iglesia una acción constante de Dios en la vida del hombre. Apean entonces la ñandeña entende ponana, apeya entonces ñandeña mañana, peñandere cobemba, ella pañandea veía lleva. Es un Dios misericordioso, por lo tanto, todo ese primer tiempo. Es un Dios como Padre, ¿verdad? Es un Dios Hijo que justamente se encarna. Nosotros hemos hablado muchísimo, ¿verdad?, de la acción del Espíritu, de la acción de Jesús, la acción de Dios Hijo.
que se encarna, la kenosis, oñemomiri, oñemomishi, entonces entra, se anonada, decíamos, se hace nada, dice el anonadamiento. Oñemomishi, hoy que peñan de pirebe, hoy que pirebe, y la gente, dicen hoy que pirebe, y quiere decir, imagínense el misterio, es algo insondable, algo demasiado grande, ¿verdad? Quiere decir que Dios mismo entra en nuestra historia. Y esto, queridos hermanos, Dios se hace hombre, Dios se hace como nosotros, toma nuestra carne, se hace igual a nosotros, siendo Dios. Bueno, este es el misterio, uno de los misterios más grandes, ¿verdad? O por lo menos demasiado importante, ¿verdad? Todos están en relación, ¿verdad? Todos los misterios. Claro que nosotros decimos siempre, dentro del plan de salvación, que al final de cuentas el misterio principal siempre será el de la resurrección. Atención, el de la resurrección es el misterio central de la vida cristiana. Pero para llegar justamente a la resurrección, nosotros hacemos todo un proceso, ¿verdad? Y dentro de eso vamos necesitando de estos otros misterios, entonces todo está relacionado. Los padres de la iglesia hacían una síntesis espectacular y que hoy nos puede servir muy bien, ¿verdad? Para entender mejor todo este camino que hacemos y que hemos leído aquí, incluso ya como una, diríamos, una reflexión muy profunda del libro de los Proverbios, ¿verdad? Los padres de la iglesia decían, Jesús nació en Belén para morir, muere en la cruz para resucitar, resucita para subir al cielo, la ascensión, que hace 15 días hemos celebrado, y después dice, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Entonces, estos elementos a nosotros nos hacen entender, como los padres de la iglesia hacen esta síntesis, que la centralidad de nuevo se va a basar, o mejor dicho, se basa en todos estos elementos de los misterios de nuestra fe, de nuestra vida, pero que después tienen como resultado, ¿qué cosa? La fuerza de la iglesia, la fuerza de cada uno de nosotros, la fuerza del cajal, de la comunidad que ahora tenemos que actuar y tenemos que hacerlo presente, o sea, a Dios, tenemos que hacerlo presente en nuestra propia vida. Y bueno, eso mismo entonces es lo que esta primera lectura también nos va presentando, ¿verdad? Como que diciendo que Dios siempre estuvo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en todo momento, pero en cada etapa tiene una misión específica. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, es decir, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Muchos de los estudiosos incluso, y esto es muy interesante, leyendo desde Hechos de los Apóstoles y de este misterio también del Espíritu Santo de Pentecostés, leen incluso lo que en el Vaticano II se escribe. Este documento maravilloso, ¿verdad?, que abre a la iglesia y dice, es el tiempo del Espíritu Santo. Nos habla del tiempo del Espíritu Santo y no están equivocados, porque justamente ahora es el tiempo de la iglesia, es el tiempo nuestro. Somos nosotros quienes tenemos que hacer presente a Dios en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En su homilía diaria en Casa Santa Marta, el Papa reflexionó sobre la relación de cada cristiano con Dios. Dijo que para que sea verdadera no deben entrometerse los intereses, sino la confianza. Ma nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre. Anche parlando col Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore, no? La cosa non va lì, non va per quella strada. No, Signore, se tu mi fai questo, io ti darò questo. No. No, io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi a averlo con gli altri. El Papa advirtió a los cristianos de que no usen al prójimo y que ayuden gratis en lugar de enriquecerse con las gracias de Dios. Gratis avete ricevuto. El Vaticano cuestiona la ideología de género en un nuevo documento para padres y educadores. Se llama Varón y Mujer los creó.
para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación y lo ha publicado la Congregación para la Educación Católica. El documento distingue entre ideología de género, que busca imponerse como un pensamiento único, y las investigaciones que profundizan sobre cómo se vive la diferencia sexual en las culturas. El Vaticano critica la ideología, pues no se abre al diálogo, pero dice que con las investigaciones honestas comparte algunas conclusiones. Por ejemplo, le reconoce el mérito de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación, también la debida a tendencia afectiva. Pero insiste en que no se puede dejar la identidad masculina o femenina en manos de la subjetividad. Dice que presentar una sociedad sin diferencias de sexo es irreal y que no tiene base biológica. También advierte de que la utopía de lo neutro vacía el concepto de familia, donde la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad. El texto también pide a educadores católicos y universidades que se preparen bien en este campo y lanza un llamamiento a los gobiernos a la reflexión. Dice que un Estado democrático no puede reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento, en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre que esté de acuerdo con la dignidad de la persona humana.